Bienvenido a un té con mucha fe y hoy he titulado esta palabra El accionar de un indetenible. Y para eso vamos a hablar de David. El Salmo 16:8 dice la versión PDT: siempre tomo en cuenta al Señor primero, nada me hará tambalear, pues Él está a mi lado. Y la versión TLA dice: al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Si vamos a hablar de alguien indetenible, tendremos que hablar de David, uno de los personajes más influyentes en el Antiguo Testamento, con una firmeza, un carácter y una determinación que son válidos de un héroe que decidió obedecer a Dios, de una persona que decidió abandonarse a la suerte de Dios y dejar que Dios le defendiera, que Dios lo respaldara, que Dios lo guiara, que Dios lo direccionara, que Dios lo disciplinara y que Dios le enseñara todas aquellas conductas que debía de atender y de aprender para aquel llamado tan significativo que se le había otorgado. Cuando somos indetenibles tenemos claro que todo lo que Dios nos ordena hacer lo vamos a conquistar. El que es indetenible no está preocupado por lo que pueda pasar. El que es indetenible no se preocupa por la orden dada, sino cómo accionar la orden que le han entregado en sus manos a realizar. Y este es el caso de David. Lo vemos cuando David llega al campamento donde estaba el ejército de Israel y del otro lado estaba aquel gigante, aquel paladín incircunciso que quería venir siempre a atemorizar y amedrentar al pueblo de Israel, que los tenía atemorizados y amedrentados todos los días. Dice la palabra que por 40 días, y un día apareció un niño, un joven indetenible, un joven que dijo: yo sé con quién voy, yo sé cuál es la orden y cuál es la acción que tengo que ejecutar en este día. Yo, cuando estaba cuidando las ovejas de mi padre, si venía un oso, lo mataba, lo cogía por la quijada y lo exterminaba. Si venía un león, lo que viniera yo lo ponía por el piso con tal de defender aquello que le pertenecía a mi padre. Y no es diferente cuando se encuentra todo el pueblo de Israel siendo atacado por las palabras, las sandeces y la falta de respeto de aquel Goliat, y se levanta David como un indetenible, como aquel que sabía que ya tenía una conquista, como aquel que sabía que no peleaba solo, que Dios peleaba delante de él, que él iba delante de David defendiéndolo. Por eso dice: al Señor he puesto delante de mí, porque está a mi diestra. Estaba delante y estaba a su derecha. Él sabía que podía permanecer firme. Un indetenible no se detiene por los aplausos, por los escenarios, esos escenarios especiales o esos escenarios impactantes o esos aplausos no lo detienen. Él tiene claro a lo que ha sido llamado a hacer. David no estaba por los aplausos, David no estaba por los escenarios especiales. Ese era un escenario especial. No requirió de algo que no pertenecía a él. El equipaje o lo que cargaba Saúl no hizo que David lo usara o lo pusiera. Cuando le pusieron la armadura de Saúl, él no usó de esa armadura. Él dijo: yo sé lo que yo soy, yo no necesito los aplausos de ustedes, yo no necesito los escenarios de ustedes, yo simplemente necesito ir determinadamente a lo que Dios me ha puesto en este día a hacer. ¿Qué es lo que van a dar a aquel que haga la gran hazaña en este día? Yo estoy preocupado más por lo que sé que Dios va a empezar a hacer conmigo, que por los aplausos, los escenarios y los reconocimientos. De hecho, Saúl nunca reconoció a David. Saúl siempre anduvo persiguiéndolo y a lo último, cuando ya vio que no podía matarlo, fue que lo bendijo. Pero no reconoció su potencial. Su padre tampoco lo reconoció. Isaí no reconocía el potencial de David, lo que Dios había depositado en David. Por el contrario, tenía sus ojos puestos en aquellos hijos que eran parte del ejército de Israel. Pero David nunca necesitó de esos escenarios. Es más, él estaba cuidando las ovejas de su padre. Olía a chivito, olía feo todo el tiempo allí. Pero él sabía cuál era su plataforma, cuál era la plataforma que lo iba a catapultar y lo iba a impulsar a lo que Dios había determinado. Y era el Dios mismo que iba delante de él. La falta de
aprobación o la subestimación nunca detuvieron a David, nunca tuvo problema con los obstáculos, los sobrepasó. Es más, cuando él mismo, movido por sus pecados y por su propia concupiscencia, se humilló delante de Dios y reconoció que lo que él era no era parte de lo que Dios tenía para él, que lo que él estaba haciendo no era parte del diseño que Dios había establecido para él. Nunca permitió que los obstáculos lo marcaran. Se humilló delante del Señor, oró y le pidió perdón a Dios cuando nació el hijo del pecado. ¿Con tal de qué? Con tal de avanzar, con tal de crecer. No estaba preocupado por la situación que estaba viviendo, porque sabía que había un destino que se iba a manifestar a su vida, un destino profético que Dios había trazado para él. Nunca le preocupó que su papá no lo aprobara, que sus hermanos no lo aprobaran. La subestimación de sus hermanos no lo molestó, y la subestimación de los reyes, de las personas de la época, no lo molestaron, no lo afectaron, porque él simplemente dijo: yo no necesito tener espada, yo no necesito tener lanza, yo no necesito un traje especial para ir a pelear contra Goliat. Yo sé quién soy, yo sé lo que Dios ha hablado de mí. Con eso me basta y me sobra. Él está delante de mí, no me preocupo por eso. No se justificó ante lo grande que estaba frente a él para ocultar el accionar que él debía ejecutar. Hay gente, y muchas veces nos ha pasado, que cuando se nos otorga hacer algo grande, empezamos a cuestionar y empezamos a justificar lo grande que es aquello que se nos ha sido otorgado, porque tenemos miedo de accionar. David no tuvo ese problema. David accionó, ejecutó lo que tenía que hacer, ejecutó la orden. ¿Cuál era? Derribar a Goliat, derribar a ese gigante, a ese paladín incircunciso que estaba fastidiando no a Israel, sino que se había metido con el propio jefe de los ejércitos de Israel, o sea, con el mismo Dios de los cielos. Él sabía que había una conquista y tuvo la actitud para ir a conquistar. Él no necesitó de trajes especiales, él no necesitó de espada, él no necesitó de lanza, él simplemente fue con lo que sabía que tenía en su poder, y era una fuerza que Dios le había dado para ser aquel hombre indetenible. Nunca se rindió ante las situaciones, y si huyó fue porque sabía que si huía iba a preservar el propósito y el destino con el que Dios lo había llamado. Nunca huyó por miedo, nunca huyó por soledad, simplemente se apartó para guardar su vida y cumplir el propósito por el cual había sido llamado. Las cualidades de un indetenible siempre serán valentía, firmeza y determinación. La valentía, la firmeza y la determinación son cualidades de una persona que no se rinde, de una persona que sabe que Dios le va a bendecir, que Dios lo va a respaldar y que Dios está con él. No hay diablo que se pare frente a los que son indetenibles, que les haga creer que el propósito de Dios no se va a establecer. No hay diablo que pueda traer soledad o preocupación o desasosiego por alguna situación. No hay nada que se pueda parar frente a un indetenible que lo haga detenerse cuando ha entendido la orden que desde el cielo se le ha otorgado. David tuvo muchas oportunidades para detenerse, pero en ninguna se detuvo. Por el contrario, en pecado declaraba: en pecado me concibió mi madre, en pecado nací, límpiame de esas iniquidades que me son ocultas, saca lo podrido de mí, porque quiero establecer tu tarea, ejecutarla al pie de la letra, no quedarme sin ejecutarla, sino que por el contrario, hacer todo aquello que sea posible que yo haga en el lugar donde esté y con los recursos que tú me proveas. Qué importante es ser indetenible, qué importante es no dejar ni que las situaciones, ni que la subestimación, ni que la falta de aprobación, ni que lo grande de una tarea me haga convertirme en una persona que se rinde fácilmente, una persona que aborta los planes y los propósitos de Dios fácilmente. Cuando vemos a Pablo en el Nuevo Testamento, él habla de sus procesos, de sus desavenencias, de sus debilidades, de sus azotes, de sus naufragios, del hambre que vivió, de la cárcel, de los azotes y de todo aquello que tuvo que experimentar para llegar al cumplimiento
de la palabra que le había sido otorgada, de aquella comisión que le había sido entregada, ser el apóstol a los gentiles, ser aquel que predicaba el evangelio en tiempo y en destiempo, azotado, golpeado, con hambre, desnudo, naufrago, como fuera, pero que él sabía la asignación que tenía. Asimismo hizo David, sin importar lo que pasara, sin importar cuán duras fueran los azotes, cuán duros fueran los golpes de la vida, los propios y los que venían de afuera, decidió ser determinado y no permitir que la flaqueza de su debilidad, de su carne, lo llevaran a vencer, a ser vencido, sino que por el contrario, la fuerza y el potencial que había en su espíritu lo llevaron a vencer, lo llevaron a ser victorioso. Y cuando vemos a Pablo, Pablo dice en sus últimos momentos: he acabado la carrera, he guardado la fe, he cumplido con el propósito, he llegado a la meta. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a lograr, que seamos indetenibles, que seamos gente que no se detiene porque los zapatos están rotos, porque hoy no hubo comida, porque hoy tocó ayunar todo el día, porque no me pagaron, porque no tengo una casa, un hotel 5 estrellas, una casa 5 estrellas para vivir, porque en mi casa no hay piscina, me detengo, porque en mi casa hay desavenencias, me detengo. No, que seamos indetenibles y que seamos capaces de ir a la asignación que se nos ha otorgado, aún con todos los obstáculos frente a nosotros, que fijemos la meta y la meta sea llegar allí al cumplimiento del propósito que Dios ha establecido en nuestras vidas. Dios les bendiga. Recuerda que esto es un té con mucha fe.